suplementarias. Primero porque no cumplen con la definición de magnitudes derivadas. Y la definición de magnitudes derivadas me dicen que salen de la combinación de dos magnitudes fundamentales. Entonces por eso no se las considera como... Dígale ahí al consejero, dígale. Por ahí andaba, dígale que le hace falta una banca. Por eso no se las considera como derivadas, porque no cumplen con la definición básica. Pero adicionalmente se las considera como magnitudes derivadas porque me permiten, o porque se derivaron, o porque resultaron de una medición de algo que se utiliza cotidianamente, como son los ángulos. Entonces, dependiendo de cómo utilice estas medidas, se las considera derivadas, o dependiendo de cómo se utiliza estas medidas, se las considera suplementarias. Cuando hacemos la medición directa del ángulo, son medidas derivadas. Cuando hacemos el cálculo, la parte de la operación algebraica, son suplementarias. Para tener claro esto, porque si usted va a un libro, en un libro le aparecen como magnitudes suplementarias, pero si va al Sistema Internacional de Unidades, va a la página web, ahí van a aparecer en cambio como derivadas. Entonces, ¿a quién le hago caso? Pues a qué libro mismo es que le hago caso. Entonces, para evitar este tipo de situaciones duales que me dan dos posibles definiciones, son consideradas derivadas exclusivamente cuando hago la medición. Cojo un graduador o cojo un aparato de los que utilizan los ingenieros civiles, un teodolito, y cuando hago el uso de la medición directa, son consideradas derivadas. Cuando ya hice la medición, extraje los datos de los ángulos y comienzo a hacer los cálculos suplementarios, ¿okay? Para evitar esa duda que exista con si es suplementaria o si son derivadas. Habíamos hecho un recuento rápido de lo que son unidades, habíamos hecho un recuento rápido de qué son mediciones y a partir de allí sacamos algunas cosas. Entonces, hoy día nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que tiene que ver con prefijos, órdenes de magnitud, y vamos a dar la primera parte de cifras significativas. Y aquí en esta parte de cifras significativas les voy a dar mi apreciación como ingeniero en la vida real. Porque una cosa es lo que me dicen los libros, otra cosa es lo que usted hace en la vida real. Y tenemos ahí al respecto ciertas discusiones de los profesionales que escriben libros y de los profesionales que estamos en el campo tomando mediciones y todo lo demás. Entonces vamos a tener una apreciación de las dos cosas, de lo que dice en el libro y de lo que hacemos en la vida real. Bien, nosotros tenemos ciertas formas de ir simplificando las cosas. Ya habíamos hecho una primera definición de cuando trabajábamos con magnitudes muy grandes. Por ejemplo, habíamos puesto la longitud que separaba el centro de la Tierra con el centro del Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Entonces dijimos que no íbamos a trabajar con estas cantidades que ocupaban mucho espacio porque me va a causar mucho malestar, me va a causar mucho problema cuando estemos haciendo los cálculos. Y vamos a hacer una simplificación de esto utilizando una notación científica, utilizando una potencia de base 10. Dijimos que para poder llevar a la potencia de base 10 este número, que no tiene punto decimal visible, pero lo colocamos en la parte más a la derecha, lo íbamos a llevar hasta un número que estuviera entre 1 y 10. Entonces ahí, ese punto que no se ve inicialmente, lo movemos hasta antes del 5 o después del 1, para que esto se vea como 1.5. Y ahí contamos el número de cifras, o el número de espacios, o el número de lugares que nos hemos movido. ¿Cuántos lugares nos hemos movido? 8 lugares. Como nos estamos moviendo hacia la izquierda, la potencia es positiva. Por 10 a la 8 kilómetros.
pero aún así se busca hacer cada vez una simplificación de la lectura y de la escritura. Entonces, para simplificar esto, que es la potencia de base 10, vamos a utilizar lo que se denominan prefijos. Los prefijos no son más que nombres que se le dan a las potencias de base 10. Se va a tomar una unidad base y a partir de ahí, hacia arriba habrán algunos prefijos y hacia abajo habrán otros prefijos. Para nosotros la unidad, que está representado por 1, también puede ser expresado en potencias como ¿qué número? Como 10 a la 0. Entonces, nuestra base comienza a partir del 0. Y a partir del 0 hacia arriba utilizaremos exponentes positivos y hacia abajo utilizaremos exponentes negativos. Nuestro primer número, 10. O sea, voy a utilizar un prefijo que me represente, que me indique que la cantidad está siendo multiplicada por 10. Este 10 en potencias de base 10 es lo mismo que 10 a la 1. 100 es lo mismo que 10 a la 2. A la 2. 1000 es lo mismo que 10 a la 3. Y ahí nos vamos a dar un salto más. Vamos a trabajar ya con 1.000.000, que es lo mismo que 10 a la 6. 1.000 millones, que es 10 a la 9. Y vamos a trabajar solo hasta billones. No es porque no hayan más, hay más prefijos, pero para lo que nosotros evidenciamos en nuestra realidad diaria, hasta eso nomás verificamos. Y vamos a ver qué nomás podemos hacer con él. El prefijo que me representa a esto de aquí se lo denomina deca. El prefijo que me representa a esto se lo denomina hecto. El prefijo que me representa a esto se lo denomina kilo, mega, no es nano, giga y tera. Ustedes, si recuerdan, hace unos 5 años nada más, las computadoras, en el orden de qué de esos prefijos trabajábamos la memoria RAM. En giga ya utilizamos memoria RAM hace 5 años. Todavía no. Mega. Utilizamos megas. Hace 5 años, no le dije hace un año nomás. Hace 5 años mega. Y el contenido que había en el disco duro, eso sí lo utilizamos en giga. Eso sí. ¿En qué estamos ahora ya guardando la información? ¿En qué cantidades estamos guardando en el disco duro? Ya hay discos enteras. Entonces, ¿para qué me voy a complicar pasando más allá de tera, que sigue peta, luego sigue hexa, luego sigue... ¿Para qué vamos a complicar? Todavía no lo visualizamos, todavía no lo vivimos a diario. Entonces, nosotros aquí en este curso, por lo menos en las lecciones, en los talleres y todo lo que hagamos, en términos de prefijos, solo vamos a llegar hasta tera. ¿Sí? Puede ser que aparezca por ahí un cálculo 10 a la 50, pero no le voy a poner un prefijo. Queda como 10 a la 50. Debajo de eso, deci, bueno, primero pongamos el número, ¿no? Deci es lo mismo que 10 a la menos 1. Recuerden que fuimos positivos hacia arriba y ahora vamos a utilizar exponentes negativos hacia abajo. 10 a la menos 1, que representa dividir entre 10. Dividir entre 100 me representa 10 a la menos 2. Dividir entre 1000 me representa 10 a la menos 3. Dividir, ya voy a saltar así como de 3 a 6, voy a saltar de menos 3 a menos 6. Y eso es dividir entre 1.000.000. Luego dividir entre 1.000 millones, que es 10 a la menos 9. Y por último, dividir entre 1 billón, que es 10 a la menos 9. Igual, hacia abajo también hay más prefijos.
Pero como decíamos hace un rato, ¿para qué? Si en la naturaleza, si en lo que vivimos a diario, no vamos a toparnos con muchas cosas como esa. De pronto alguien me puede decir, ¿y el número de estrellas que hay? Sí, pero ya, el número de estrellas, ¿qué más me puede decir? Que el número de granos de arena que hay, ya, ¿qué más me puedes decir? Hay contados, muy pocos fenómenos que nosotros podemos evidenciar que vamos a tener más allá de 10 a las 12 y más abajo de 10 a la menos 12. Entonces no nos compliquemos tanto con eso de ahí. Esto, centi, esto de aquí, mili, esto de aquí, micro, esto de aquí, nano, y esto de aquí, pico. La nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? Porque de ahí viene el nombre, de eso viene el nombre. ¿Se han escuchado que existen computadoras cuánticas? Que ya en la actualidad se están trabajando con computadoras cuánticas. Eso de ahí lo que me dice es que se está trabajando con computadoras que trabajan a partir de modelos de física cuántica, en donde los átomos son los cuantos de energía son los que se toman en cuenta para hacer el uso de esas computadoras. Y eso de ahí se trabaja a nivel, si estamos hablando de átomos, a niveles microscópicos. Esa es la nanotecnología, trabajar a niveles microscópicos, en donde me permita hacer una evolución de cada una de las cosas que estamos trabajando. Entonces de ahí proviene la nanotecnología. Recuerden que en algún momento salió el iPod Nano. Lo mismo, por la capacidad de gran almacenamiento en poco espacio. Todas las cosas que se han ido desarrollando a partir de esto de aquí. Los símbolos de aquí hacia arriba con letras mayúsculas, excepto una. ¿Cuál es ese? Excepto. Que ya lo dijimos en la clase anterior de manera escondidita. ¿Se acuerdan que dijimos que el kilómetro, que la K la íbamos a utilizar con qué letra? K minúscula. Entonces todas hacia arriba se representan con mayúsculas, menos el kilo. Deca lo represento con D mayúscula, esto H mayúscula, kilo K minúscula, mega M mayúscula, giga E mayúscula y tera D mayúscula. Estas son las representaciones de cada uno de los prefijos, excepto el kilo, todas mayúsculas. Y hacia abajo, por lógica, ¿con qué deberíamos representar? Minúsculas. Con minúsculas, pero ahí voy a tener un problema. ¿Dónde habría un problema? En mili y qué cosa? En mili y en micro. O sea, ambas comienzan por M. Para evitarnos ese problema, ya vamos a ver cómo lo resolvemos. D minúscula, C minúscula.